Tengo algunas frasecitas que quisiera leerles a ustedes en esta mañana. Si ustedes se identifican con alguna de ellas, la conferencia de hoy es para ustedes. Les voy a ir leyendo y ustedes vayan poniendo palomita o vayan poniendo un tache. Pero si su situación es afirmativa, esta conferencia es para ustedes y deben considerarla, deben tomarla en cuenta. Lo que ganas no te alcanza. Vayan poniendo palomitas. Si quieren un papelito, pongan de la derecha sí o no. Pero lo que ganas no te alcanza. Pongan palomita, pongan una crucecita. Tienes exceso de deudas. Tienes que recurrir constantemente a préstamos de familiares o amigos. No tienes una cuenta de ahorros. No hay comunicación del tema a nivel pareja. Tu esposa tiene que trabajar. Hay fatiga en tu cuerpo y no te explicas por qué. A veces te sientes cansado, agotado. Discutes con tu esposa por temas financieros. Piensas que por ser hombre no debes rendir cuentas a tu esposa. Tú no sabes cuánto gana tu esposo. Los dos trabajamos, pero crees que cada quien debe manejar su dinero por separado. El varón tiene que buscar trabajo extra para poder mantener el ritmo de vida. Bueno, ¿cuántas palomitas tuvieron? ¿Quién tuvo más de 3? Levante la mano. Pues son pocos. Si quieren nos vamos a un salón y tenemos la conferencia para ustedes allá nada más. El tema financiero siempre es un tema muy escabroso, muy difícil, muy como que uno toca fibras muy delicadas dentro del matrimonio. Y en esta mañana quisiéramos hablar acerca de las finanzas. Hace unos meses me invitaron para hablar con ustedes también del tema financiero y específicamente para invitarles a diezmar. Y yo les decía que en las iglesias tradicionales es algo muy tedioso. Hablar en una iglesia tradicional sobre temas financieros es algo muy incómodo. ¿Por qué? Porque es como hacer una campaña y decirle a la gente, tienes que ofrendar, tienes que dar, tienes que cumplir. Y a veces se nos hace sentir una carga, a veces se nos hace ver que es un deber y se nos escapa la idea del privilegio, de la responsabilidad, del equilibrio en la vida que debe existir en el ser humano. Cuando nosotros entendemos el sentido de darle a Dios de lo que hemos recibido, la perspectiva cambia completamente. Y Dios quiera que en esta tarde ustedes se lleven esta idea. Simplemente soy mayordomo de los recursos que Dios ha depositado en mis manos. Simplemente tenemos que vivir a base de prioridades. El tema que nos asignaron es perder para ganar. Y quiero comenzar diciéndoles que todos nosotros vivimos a base de valores. Aunque no los tengas por escrito, vives a base de valores, de prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo primero en tu vida? En diciembre tomé un curso sobre administración del tiempo y nos hablaban del cuadrante de los cursos que a veces ofrece esta compañía de Covey. Y el cuadrante del tiempo nos hacían ver que todos nos manejamos a base de prioridades, pero muchas personas no viven en su vida a base de esas prioridades, sino las prioridades de la vida a veces uno las deja en segundo, tercero rango, y las que no son prioridades las convertimos en cosas urgentes. Esto es en cuanto al tiempo. Hay cosas que tú tienes que hacer y si no lo haces para de hoy y mañana ya estás perdido, pero son cosas que las convertiste en algo urgente. No era urgente y las cosas importantes las has relegado. Y lo urgente ahora, que no es tan importante, lo tienes que hacer porque entonces ya te metiste en un problema. Puede ser un examen, ahora que vienen los exámenes finales. ¿Cuántos jovencitos ahorita tienen que desvelarse hasta quién sabe qué horas de la noche? ¿Por qué? Porque no invirtieron bien el tiempo durante el año escolar y ahora tienen la presión del examen final. ¿No sería algo urgente el estudio si durante el año se hubieran preparado? Financieramente, muchas veces nosotros estamos viviendo así. En tu mente tienes prioridades. Tú dices, yo sé que debo dar mi diezmo, yo sé que debo dar la comida en la casa, yo sé que debo tener ciertas prioridades. Pero a veces dices, bueno, voy a pagar esto, me voy a ir de vacaciones, cosas que no eran en ese momento, o que no eran algo de vida o muerte, le diste prioridad y ahora has invertido tus pagos. Y ahora lo urgente es lo que no era importante, pero lo has hecho urgente. Si viene la tarjeta de crédito y no pagas, es muy urgente, porque vienen intereses, vienen problemas, se te acumula más, estás en un círculo vicioso,
pero no era necesario llegar a esos niveles. Y para vivir a base de prioridades, tenemos que poner siempre, en cualquier área de nuestra vida, a Dios. Dios es una prioridad y es prioridad número 1. Yo vivo para Dios, yo existo para Dios, yo respiro para Dios. Por eso en una declaración de misión que ustedes puedan elaborar en su vida, que puedan en un párrafo resumir la existencia de ustedes aquí en la tierra, Dios debe ser siempre prioridad. ¿Quiere ser un excelente padre? Para la gloria de Dios. ¿Quiere ser un excelente empresario? Para la gloria de Dios. ¿Quiere ser un buen miembro de la congregación? Para la gloria de Dios. Dios siempre debe ser una prioridad. Y cuando tú tratas el tema financiero en tu vida, tú debes tener a Dios siempre como una prioridad. Tengo estos recursos. Dios siempre debe estar en primer lugar. Dios no debe ser algo urgente. Dios es una prioridad simplemente. Y siempre debes considerarlo al principio. Dios no quiere las obras de nosotros. Dios no quiere obras, porque no las necesita. Dios no quiere obras. ¿Cuántas veces tú le das las obras de tu tiempo a tu esposa? Y tu esposa no quiere las obras. Ella quiere el mejor tiempo tuyo. Él quiere tus fuerzas, ella quiere tu juventud. Ella no quiere que pases tiempo con ella ya cuando estás viejito. Bueno, sí quiere, pero quiere que eso sea un resultado de que pasaste tiempo con ella en su juventud, en su madurez, todo el tiempo, en todo su desarrollo. Dios no quiere las obras tuyas ni las mías. Él no se conforma con sus obras y a veces lo obligamos a que se conforme con nuestras obras. Esto lo aprendemos desde el Antiguo Testamento. Cuando Dios establece las fiestas de los judíos, que eran las fiestas de Dios para el pueblo judío, vean ustedes lo que dice Levítico capítulo 23, Génesis, Éxodo, Levítico, capítulo número 23, Levítico capítulo 23. Capítulo 23 de Levítico, dice el versículo 1 y 2, Dios establece estas fiestas, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. El versículo 9 al 14, una de ellas dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptados. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto, un holocausto a Jehová. Su ofrenda será de 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová de olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 4ª parte de 1 hin. Había 7 fiestas que el pueblo judío tenía para honrar el nombre de Dios. Una de esas fiestas se llama la gavilla de las primicias. Y esto tiene que ver con los primeros frutos, tiene que ver con lo mejor que le tenemos que dar a Dios. Y muchas veces nosotros no le damos a Dios de lo mejor. Y Dios exige, pide, pero no te va a hacer manita de puerco. A final de cuentas te va a dejar a ti que tú tomes la decisión de darle lo mejor o darle de lo que te sobra. Dice la Biblia, 3 veces al año se presentará todo varón. Y una de las razones era para entregarle las primicias de sus cosechas, de sus frutos, de sus resultados, del trabajo. Cuando tú entregas las primicias a Dios, cuando tú estás entregando el diezmo a Dios, cuando tú le estás entregando estas ordenanzas a Dios, tú le estás diciendo primeramente, Dios, reconozco que el resto también es tuyo. Y reconozco que tú eres prioridad en mi vida. Te estoy dando lo mejor. Dios pedía el primogénito de tu familia. Dios decía, entrégame al primogénito. Y después Él mismo diseñó una forma para que tú pudieras redimir al primogénito. Y entregando una ofrenda, te podías quedar con tu hijo primogénito. Pero Dios te pedía a tu hijo primogénito. ¿Cómo se llama su primogénito, hermano Sataraí? Que se venga acá, es de Jehová. A partir de hoy ya no vas a dormir en tu casa. Tienes que quedarte aquí en el templo. Esa era la idea. Y tú le decías, no, bueno, Dios, déjame tener unos 10 y ya te doy el 11º. Dios quería los frutos
principales. La fuerza de tu vigor, tu entusiasmo. Estamos ya en el siglo XXI y Dios está pidiendo lo mejor de ti. ¿Y cuántas veces para tratar asuntos de Dios acomodamos primero nuestros horarios, acomodamos nuestras finanzas y después ya en no sé qué rubro podemos meter las cosas de Dios? Un ser humano debe tener más o menos 6 valores principales en la vida. Si tú dices mis valores principales en la vida y haces como 20, ya no son valores. Debe haber como 6 valores principales en tu vida. Y de esos 6 valores debe haber lugar para Dios. Y no solamente debe haber lugar, sino que debe estar en primer término. Dios siempre quiere lo mejor de ti. Y qué bueno que ya no estamos en el Antiguo Testamento, porque Dios ya no le va a pedir a su hija Rebeca, hermanos, a Taraín. ¿Cuántos hijos tiene usted? Ahora Dios le pide a los 2. ¿Cuántas esposas tiene? Dios le pide a su esposa y a usted mismo. De una manera total. Sin reservas. Sin estar, como decimos allá en las conversaciones de la calle, pichicateando. Hay un versículo, creo que es en Reyes, dice, porque de lo recibido de tu mano, te damos. De lo recibido de tu mano, te damos. Quiero ilustrar esto con una parábola de la Biblia. Vamos a ver en el Nuevo Testamento, si gustan abrir por favor, el Nuevo Testamento, a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Y durante esta plática les voy a comentar algo vergonzoso para mí, pero espero que les ayude. Dice el capítulo 25, versículo 14 en adelante. Dice del 14 en adelante, capítulo 25 de Mateo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y la historia es que el siguiente también había reproducido, pero el que había recibido solamente 1, no lo quiso multiplicar, y esto le trajo consecuencias. ¿Tú quieres prosperar en la vida? ¿Tú quieres prosperar en tus finanzas? ¿Quieres salir de lo urgente que no es prioritario en tu vida? Tienes que considerar este principio. Eres mayordomo, eres simplemente recipiente de bendiciones para multiplicarlas. Y es muy sencilla esta regla. Nosotros recibimos, nosotros damos y volvemos a recibir más. Es muy sencilla la regla. Tú has recibido. Jamás Dios te va a pedir algo que no te ha dado. Y de lo que te pide es simplemente proporcional. Dios no te pide más de lo que no has recibido. Aquí vemos nosotros que esta persona recibe. Él recibe dones, recibe talentos, recibe recursos. Cuando hablamos de recursos, es increíble todos los recursos que Dios nos da a lo largo de la vida. Cuando yo estaba trabajando en Berea, y aquí está el hermano Alejandro Vega, ¿sí es el hermano Vega? Él tiene un poquito menos de pelo, sí es. El hermano Vega, ya nos estamos pareciendo. Nuestro hermano Vega era anciano allá en Berea. Y hubo un tiempo que nosotros compramos un retroproyector de 16 milímetros con la película Jesús. Y una de las bendiciones que dio a esta congregación es que como 5 personas tenían pick-ups y se necesitaban sus camionetas para trasladar 100 sillas, para trasladar el retroproyector, consejeros, materiales, se necesitaban algunas camionetas. Y algunos hermanos decían, aquí está mi camioneta, ¿y a qué hora nos vemos? ¿Y a qué hora hay que regresar las sillas? Nos montábamos en una calle y pasábamos la película. Y luego regresar todo el equipo. Pero obviamente de como los 5 que tenían camionetas, no todos tenían esa actitud de decir, esta camioneta es del Señor. Esta camioneta está para su servicio. ¿Qué se necesita? ¿Qué puedo hacer? Y algunos decían, pues, no me la vayan a manchar. O ahorita no puedo prestarla, o ahorita, y a veces no ofrecían con esa liberalidad los recursos que Dios les había dado, pero otros sí lo hacían. Recursos, hermanos, recursos hay en la iglesia, y hay de sobra. Alguna vez que ustedes compraron el anexo que estaba aquí enfrente,
En ese lapso yo escuché a algunos miembros de aquí de la congregación es que ya van a pedir, ya están pidiendo otra vez, y me quedó un mal sabor. Dije, en San Pablo las cosas no andan bien. Cuando la congregación se queja de que les están pidiendo, hay problemas. Puede ser problema de liderazgo, puede ser problema de comunicación, puede ser problema de resultados, no sé, pero algo anda mal en San Pablo. Si la congregación se queja porque les están pidiendo, algo no está, o la congregación no ha entendido, pero recursos hay. Los grupos cristianos como este no deben sostenerse por kermeses, por rifas, por donativos. El plan de Dios es bien claro en la Biblia. Primicias, diezmos y ofrendas. Si nosotros como pueblo de Dios cumplimos con estas tres cosas, no tendríamos que hacer rifas, campañas, no tendríamos que hacer nada. Si solamente fuéramos obedientes en tres áreas. Primicias, diezmos y ofrendas. Las primicias es el primer fruto. Terminaste tu carrera, empezaste a trabajar, tus primicias es el primer sueldo. Llevas 2 años trabajando y te aumentaron el sueldo, el aumento del sueldo. Tu primer aumento, Señor, ahí te va. Es lo mejor, lo primero, es el primer fruto. Lo mejor te lo estoy entregando, no las obras. Aprendiste a tocar guitarra, aprendiste a tocar el teclado, aprendiste a tocar el saxofón, aprendiste a dar clases, tomaste un curso sobre algo. Señor, aquí están mis primicias te pertenecen, son tuyas, lo mejor. Segundo, diezmos, la parte proporcional, 10%. Y aquí las matemáticas jamás fallan. El 10% siempre es, desde la época de Jesús y el Antiguo Testamento es igual. Son ciencias exactas. De 1,000 pesos, ¿cuánto es el diezmo? 100. ¿De 10,000? ¿De 30,000? ¿De 50,000? ¿De 80,000? No sé si alguien gane más de 80,000 ahorita en este auditorio, pero si ganas más de 80,000, la parte proporcional es exactamente igual. Primicias, diezmos. Y luego vienen las ofrendas. Mi concepto, y esto es algo muy personal, porque puede variar de predicador en predicador o de consejero en consejero, pero mi perspectiva es que el diezmo yo debo entregarlo al lugar donde yo me congrego, donde yo me estoy alimentando espiritualmente, debo entregar mi diezmo. Y ahí no tengo que negociar, porque yo me he encontrado con personas que luego me dicen, este es mi diezmo, y le voy a dar una ofrenda para Chiapas y una ofrenda para África y un poquito para la iglesia, y distribuyen su diezmo. El diezmo lo recibo y ese se lo entrego en el alfolí. Dice la Biblia, traed todos los diezmos al alfolí. Pero a veces saludamos con sombrero ajeno. Tú tienes dinero que sabes que es de tu diezmo y tú le dices a alguna persona, te doy esta ofrenda te vi muy amoladón y quiero ayudarte, no sé qué. Y es una manera de engrandecerte a ti mismo, con un sombrero ajeno. Porque tú estás dando de lo que tú no tienes que administrar. La iglesia lo administra, los líderes o las sociedades, como se organice cada grupo. Ellos deben administrar ese dinero. Ahora, si no te gusta, pues manifiéstalo. Y si no sigues conforme, pues busca otro grupo. Pero no caigas en la murmuración. Pero el diezmo se trae, punto. Ahora, si ya diste primicias, si ya diste diezmos, y después quieres quedar bien, o quieres bendecir a alguna causa o a alguna persona, entonces ya dices, bueno, ya di mi diezmo, ya di mis primicias, quiero dar esta ofrenda para. Si nosotros fuéramos obedientes en esas 3 áreas solamente, el pueblo de Dios no tendría mayor problema de hacer campañas, transmitir necesidades a la congregación. No habría necesidad. No sé cómo ande su situación. Entonces recibimos, dice ahí en el libro de Mateo capítulo 25, que recibimos, este mayordomo recibió, nosotros también hemos recibido, todo lo que tenemos lo hemos recibido, casa, trabajo, familia, salario, todo lo has recibido. Lo que usted gana no te pertenece porque todo lo hemos recibido de Dios. Mencióname 3 cosas que tienes que no hayas recibido, porque todo lo has recibido. Tú dices, es que yo me gané con el sudor de mi frente el salario, y cada quincena o cada mes o cada semana que recibo mi sobre, eso me lo gané yo sudé, yo me esforcé, yo me desvelé. Pero ¿quién te da el tiempo? ¿Quién te da la salud? ¿Quién te da la materia prima? Dios nos los ha dado todo. Si nosotros pagamos botellones de agua, es porque simplemente le estamos pagando al ser humano por traerla embotellada y purificada a la casa. Pero Dios nos ha dado el agua gratis, el oxígeno gratis, el sol gratis, la salud gratis, la inteligencia gratis. Bill Gates, ¿quién le dio esa inteligencia?
Dios se la dio. Si él no quiere honrar a Dios, es problema de él. Pero Dios le dio esa inteligencia a Bill Gates para poder cambiar esa materia prima y producirla y transformarla en otros bienes. Pero todo, absolutamente todo es de Dios. La esposa que tú tienes es de Dios. Dios te la entregó, igual que Adán te la trajo. Mira, esta es la que quiero para que tú te cases. Y Dios te la ha entregado para que disfrutes de la vida. Pero aún ese disfrute, Dios te lo ha dado. Absolutamente todo lo hemos recibido de Dios. ¿Qué dice el Salmo 24, 1 y 2? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. En Job 41, 11 dice, Dios dijo, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. ¿Y qué cosas hay debajo del cielo? Hay agua, hay mares, hay ballenas, hay peces, hay madera, hay árboles, hay ríos, hay todo, absolutamente todo es de Dios. Dice en Éxodo 19:5, mía es toda la tierra. Y en Deuteronomio 10:14 dice aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ellas. Porque ahora el hombre quiere estar ahí ya husmeando en Júpiter. Aún eso le pertenece a Dios. Ezequiel 18:4 dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. ¿Por qué muchas mujeres o muchos hombres se derrumban cuando se muere o el varón abandona el hogar? Porque estaban centrados en la persona y no en Dios. ¿Por qué muchas personas se derrumban cuando se quedan sin trabajo y se deprimen y se caen en alcoholismo, en depresiones, en no sé qué tantas cosas? Porque su esperanza estaba ahí, su mirada estaba puesta ahí, no en Dios. Salmo 50:12 dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Si Dios pide ofrendas y pide diezmos, no es porque Él las necesite, es simplemente para enseñarnos a tener una vida equilibrada de gratitud. Cuando traemos diezmos, si tú lo haces por obligación, si tú lo haces porque te están ahí cada rato y que diezma y que ofrenda y todo eso, y no lo haces por la gratitud de lo que Dios te ha dado, entonces vas a batallar. Tengo un amigo que perdió su trabajo, estuvo 1 año sin trabajo. ¿Qué ganaría? Yo creo como, no sé exactamente, pero a unos 70,000 yo creo estaba en ese entonces ganando. Y ahorita netos, y gracias a Dios consiguió otro trabajo y ahorita gana como 30 libres de impuestos ya. Pero no se ha podido recuperar emocionalmente. Él siente que Dios no ha sido grato con él siente que Dios no le ha bendecido, él siente que... ¿Por qué? Porque se está comparando todavía con el pasado. Y hace unos meses me comenta y me dice, este mes no diezmé. Y no le dije nada. Hace unas semanas me dice, ya volví a diezmar. Y tampoco le dije nada. No sé si hice bien o hice mal, pero nada más pensando yo en mis adentros. Está inconforme con Dios. Está insatisfecho. Si ahorita ganas 30, Dios te está pidiendo de esos 30. Si después cambias de trabajo y ganas más o ganas menos, Él simplemente te está pidiendo que seas agradecido con lo que Dios te ha dado. Dice Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿de quién es tu salario? Simplemente tú has aplicado esa inteligencia que Dios te ha dado y esa fuerza y esa salud para que puedas ser de bendición. El viernes me confirmaron de otro conocido que tiene cáncer. Ya le habían hecho un tratamiento y no resultó y el doctor le dijo, lo único que queda es operarte, es ya lo último que te podemos ofrecer porque ya la quimo, ya la aplicamos, no ha funcionado. Lo único que nos resta es operar, pero eso quiere decir que te vas a quedar sin hablar, te vamos a quitar muchas partes de aquí, incluso no vas a respirar ya normalmente, te vamos a abrir para que puedas respirar. O sea, prácticamente es como 0. Quién sabe qué posibilidades. Y él decidió mejor ya no operarse, pero el doctor le hizo una buena recomendación. Ve preparándote, pide tu retiro, disfruta tiempo con tu familia. Y la preocupación de él, obviamente, es su esposa y es sus hijos. ¿Qué voy a hacer con mi esposa? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Dice la Biblia, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Nuestra prioridad hoy, mañana o el día que sea, debe ser Dios. Dice Proverbios 11:24, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a la pobreza. Dice Proverbios 12:11, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Tienes que buscar trabajo, tienes que esforzarte. Yo conozco ahorita una pareja que esta persona es artística
Él tiene carrera, él es arquitecto de profesión, pero por alguna razón es pintor también. Y él disfruta más pintando, pero la pintura no le está dejando nada. Y tiene ahorita unas crisis tremendas en su matrimonio por aferrarse a la pintura. Y él acaba de tomar la decisión de irse del hogar un tiempo a una playa para ver si ahí puede vender parte de su arte. Y pinta bien, no pinta mal, dibuja bien, pintar, pero no está proveyendo para su familia. Esta es otra prioridad en tu vida. Esta es otra prioridad en tu vida. Dios y familia. Y esto puede ir aún sobre gustos. Bueno, vamos a terminar dos cosas más. Este hombre en la Biblia que vemos recibe, pero después de que recibe, da, lo multiplica. Y ahí en Mateo capítulo 25 vemos que cuando viene a hacer cuentas el dueño, le dice, ¿qué has hecho con los 5 talentos que te di? Dice, los he multiplicado, aquí te entrego 10. Y el que recibió menos, otra vez le entregó multiplicado. Dice Lucas 6:38, dad y se os dará medida buena en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y Mateo 22:21 dice, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y dice Génesis 14:20, y le dijo Abraham a Melquisedec, los diezmos de todo, le dio Abraham los diezmos de todo. Esto fue cuando regresó de conquistar a Kedorlaomer. Le entregó los diezmos, dice, ¿de qué? De todo. Nuestra mentalidad es muy dada al dinero, pero nosotros tenemos tiempo y tenemos dones, tenemos muchísimos recursos que Dios nos ha dado y nos ha depositado en nuestras manos. Todo lo tenemos que multiplicar. Hay muchos aquí en la congregación que están sentados y que Dios les ha dado recursos increíbles, te ha dado facilidad para enseñar. Algunos cantan bien, algunos tocan bien, hay infinidad de recursos aquí repartidos. Algunos dones de administración, algunos dones de servicio. O sea, hay muchísimo don repartido aquí en la iglesia. Pero ¿qué pasa en una iglesia tradicional? En una iglesia tradicional, 10 o menos del 10% hace el trabajo del 90%. Tienes que multiplicarlo, hermano. Tienes que entregárselo a Dios. Dice la Biblia en Proverbios 3, 9 y 10, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Cómo están tus prioridades en este momento? Había un hombre de fe en la historia que empezó a hacer orfanatos y Dios le permitió a varios miles de niños sin hogar poderles dar alimento y poderles dar vivienda. Y él muchas veces no tenía para el día siguiente la comida. Una mañana no tenía para darles de desayunar en uno de los edificios que Dios le permitió construir el alimento. Pero oró. Dijo, Señor, te damos gracias por el alimento de esta mañana. Cuando terminó la oración, tocaron su puerta. Y cuando tocaron su puerta, había un lechero que se le había descompuesto el camión. Y dice, ¿sabe qué? Ya no voy a poder distribuir esta leche. Y aquí se va a perder. En lo que arreglan el carro se va a echar a perder. ¿Puede utilizar esta leche? Y lo mismo le pasó con un panadero. Le trajeron pan en el momento justo. Pero algo que me llamó la atención de esta biografía es que él dijo, no voy a pedir jamás. Yo hablo con Dios y Él se va a encargar de suplir todo lo que se necesita. Número 2, no voy a aceptar jamás dinero de gente que tenga deudas. Y aquí les voy a dar un consejo muy personal, los que son ancianos de la iglesia, es un consejo muy personal, no es la voz oficial de la iglesia de San Pablo. Pero si estás endeudado, hermano, concéntrate en pagar las deudas. No digas, por fe voy a diezmar y Dios me va a sacar de mis deudas. Porque las deudas no son de Dios. Las deudas no son término cristiano. Las deudas son maldición. Y esta persona dice, no acepto donativos de gente que tenga deudas. Libérate de tus deudas. Este hombre multiplica lo que tiene y después Dios le regresa. Dice a Jehová, honra a Jehová con tus bienes como acabamos de ver, y serán llenos tus graneros. Pero si te has metido en deudas, libéralas y después podrás bendecir a muchísimas más personas. Y después vuelve a invertir, este hombre vuelve a invertir, recibe más y vuelve a invertir y vuelve a invertir. Concéntrense, hermanos, en estas 3 cosas, primicias, diezmos y ofrendas. Simplemente ser responsable en esto. Y va a sobreabundar en esta congregación.
va a sobreabundar. Quiero terminar con algunos principios básicos de la administración en la familia. Primeramente, el varón como cabeza. Dice la Biblia, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Varones. Yo sé que a veces se nos recomienda que si tú eres mal administrador y tu esposa es buena administradora, que entonces ella tome la responsabilidad en el hogar. Quiero decirles una cosa, varones, esto es como quitarse los pantalones. Si tú eres mal administrador, yo me identifico en esta área, yo soy mal administrador. La solución no es que digas, mi esposa es mejor administradora. Es que te fajes los pantalones y que empieces a decir, tengo que ser responsable. Yo soy responsable de la administración en el hogar, y esto incluye las finanzas. El varón como cabeza. Si en este momento tú eres de los que dices, es que mi esposa es mejor administradora, vas a fallar en el futuro. Pide la ayuda al Espíritu Santo, pero tienes que aprender a ser administrador, tienes que aprender, no digas es que no es mi don. En términos familiares esto no es don, es una responsabilidad. No debes descargar esta responsabilidad en la mujer. No se puede eludir esta responsabilidad. Cuando Dios habló con Adán, le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿A quién vino a pedirle cuentas Dios? Adán. ¿Quién pecó primero? Eva. Eva fue y metió en tentación también al varón. Pero cuando viene Dios a pedir cuentas, no viene con Eva. Dios viene y le pide cuentas ¿a quién? Si tienes deuda en tu familia, Dios no va a venir con tu esposa y le dices que la esposa que me has dado, nada más le doy la tarjeta y mira la firma, quién sabe qué tantas cosas firma. Es que, y me mete en problemas y no administra bien. Dios no va a decir, estás repitiendo el proceso, estás regresando a la primera pareja que pobló este planeta. Señor, por eso no te doy diezmos, porque mi esposa me tiene hundido en finanzas. Dios viene a tratar con el varón. Dios viene a tratar con el varón. Y esto nos lleva a tener estilos de liderazgo. Y bueno, aquí ya no voy a hablar porque sería otro tema, pero tiene que ver con estilos de liderazgo. Hay personas que son muy autoritarios. Cuando digo que el hombre debe tomar la responsabilidad, no digo que sea un dictador. Debe tomar en cuenta a la mujer, debe participar de ella, pero a final de cuentas la responsabilidad de las decisiones recae sobre uno. Es que me convenció mi esposa de que compráramos esto. Es que me convenció mi esposa, me lloró, me gritó, me castigó, cerró la tiendita, no sé qué. Eres responsable. Así de sencillo. Pero los estilos de liderazgo deben saberse equilibrar. Y termino con el último consejo que les puedo dar en esta mañana. Y es que debe haber un esquema, un presupuesto familiar. Gran parte de los problemas que enfrentamos financieros es porque no estamos acostumbrados a tener un presupuesto. Y quizás algún día, si me dan la oportunidad, podemos hablar de cosas ya más prácticas. Qué cosas se deben asignar, a qué cosas, prioridades y todo eso, y a base de presupuestos. Y un ejercicio que yo les puedo recomendar, que da resultado, es que hoy estamos a 10 de junio. Si quieren empezar hoy, o mañana en la mañana, a partir de mañana, del 11 al 11 de julio, durante un mes, registren todo. Y cuando digo todo, es todo. Registren todo. Levántense mañana, que fuiste al pan, 5 pesos de pan de bolillo, anota pan. Y que te fuiste al súper y le diste 2 pesos al que te cuidó el carro, con 2 pesos. Luego te fuiste al banco y ¿cuánto se te fue en propinas? ¿Cuánto fue de pagos, de deudas? O sea, todo lo que hagas en un mes, regístralo y después lo clasificas. Esto, las personas que lo han hecho el 50% para la solución de sus problemas financieros. Requiere disciplina y deseo de mejorar la situación. Pero las personas que han hecho este ejercicio han hecho ya el 50% de la solución a su problema financiero. Durante un mes registra todo, absolutamente todo. Compraste un chicle porque te olía mal la boca, regístralo. 1 peso de un chicle. Todo, absolutamente todo, registra todos los gastos de un mes. ¿Cuánto le diste a tu hijo para la cooperativa en el recreo? ¿Cuánto le diste? Y después lo clasificas. Y te vas a asombrar que hay hoyos muy grandes que estás dejando escapar tus recursos. Cada vez que se da este consejo, el 90% de las personas no hacen el ejercicio. Única y sencillamente porque a veces la gente no está conforme, pero en el fondo
no está dispuesto a cambiar. Espero que caigan buenas semillas, en buena tierra esta plática. Que Dios les bendiga, hermanos.